Bien, seguimos con las nuevas dinámicas de estas conferencias. Vamos a comenzar con el resumen de la Haftará de la Parashá Vayehi. Segunda de Reyes, o Melachim Bet, 13-14, del 14 al 7. Luego de esta se procede a realizar una ronda donde se enfatizarán más aportes. Además, se pueden traer el ejemplo de la misma Parashá sobre dichos capítulos, pero la idea fundamental será la redacción de la Haftará. Además, se estará leyendo el capítulo 11 del libro Primera de Shemuel, y se hará un resumen igual y cada uno de los que está participando en la ronda traerá algún aporte sobre dicha lectura. Vamos a recitar entonces la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, amén. Amén. Primera ronda estaremos dando un resumen de la Haftará y la segunda ronda continuaremos con la lectura y resumen del libro Primera de Shemuel, capítulo 11. Bien, la lectura de esta Haftará es bastante buena. Se comienza con la enfermedad de la que tenía el profeta Elisha, o Eliseo, unas traducciones. Pero ¿por qué muere de una enfermedad este profeta del Creador? ¿Por qué no murió de otra manera, sino de una enfermedad? Sabemos que las enfermedades usualmente las conocemos como algo no muy grato, y estas muertes, según lo que narra la Escritura, pues la muerte ideal sería la muerte como la de Jacob, ¿no? Abraham, estos patriarcas que murieron de una manera gratificante, o sea, partieron de esta tierra de una manera grata. ¿Y por qué una enfermedad? Esta es una interrogante bastante interesante. No podemos decirle o cuestionarle al Creador por qué hace estas cosas. Quién sabe si este profeta, varón del Creador, en algún momento hizo algo malo y el Creador no lo libró. Debemos de recordar que todos eran seres humanos y hasta el mismo Moshe deseó la tierra de Israel, la vio, pero no pudo entrar para vivirla. Aunque se dice que cuando Moshe murió su aspecto era de una persona que se veía muy bien, es decir, tenía un semblante físico que de una apariencia, no de una persona avanzada en edad. Así que para mí esto es bastante interesante. En este caso de Elisha, murió a causa de alguna enfermedad, pero si el Creador es quien da la enfermedad y quien la quita, ¿por qué murió este varón del Creador a causa de una enfermedad? Miren, hay muchos misterios a pesar de ello. Como dice el rey Shalomo, que no hay hombre en la tierra que no peque. Así que intentamos de llegar y hacer siempre la justicia. Y aunque este varón Elisha, profeta del Creador, murió de una enfermedad, a saber cuál fue la razón de la misma. Para mí es algo curioso, algo que leo y a veces como que no le encuentro el sentido. La palabra del hombre va, la palabra del hombre viene, pero la palabra del Creador permanece para siempre. Nosotros somos como sombras, como mensajeros de paso, vamos por la tierra. Que nos apropiamos de lo que no es nuestro y decimos, mira, esto es mío, me lo he ganado. Pero la verdad de todo es que cuando partimos de esta tierra no lo vamos a poder llevar. Como vanidad se piensa y como ser humano se proyecta, pero quien está sobre todos nosotros nos deja saber que sus planes están sobre todos. Que para nosotros nada es eterno, sino que es como un suspiro en la orilla de la arena frente al mar. Elisha, ¿por qué has enfermado? ¿Qué has hecho, varón del Creador, para morir de una enfermedad? Se dice que hay varias interpretaciones de la muerte de Elisha. Número 1, supuestamente una insolación. Se sabe que estos profetas, estas personas grandes del Creador andaban viajando constantemente. Y vemos que en la tierra de Israel, en muchas zonas eran desérticas, tenían que pasar por un sinnúmero de cosas y sí vemos que no era nada fácil. Número 2, la lepra de su siervo, la que tuvo Naamán, que esto está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esas son interpretaciones. Y 3, si se fijan en el capítulo 4, hay algo interesante y es que está del 27 al 31. Lo voy a leer, pero esto es solo una idea mía sobre lo que pienso sobre la situación de Elisha. Dice, pero cuando ella llegó al monte, el hombre del Creador se aferró a sus pies.
Gehazi se acercó para apartarla, pero el hombre del Creador le dijo, déjala, que su vida está en amarga angustia. El Creador me ha ocultado el motivo y no me lo ha revelado aún. Ella dijo, ¿acaso le pedí yo un hijo a mi amo? ¿No le dije a usted que no me engañara? Entonces le dijo a Gehazi, en todo caso Elisha, amárrate el ruedo, toma mi bastón en tu mano y anda. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo, por vida del Creador y por vida suya, que no me apartaré de usted. Así que él se levantó y la siguió. Gehazi se había adelantado a ellos y había puesto el bastón sobre la cara del niño, pero no hubo sonido ni reacción. Gehazi volvió al encuentro de Elisha y le dijo, el niño no se ha despertado. Hay varias cosas aquí. El Creador me ha ocultado y no me lo ha relevado. Es decir, el Creador no todo el tiempo que queda a discreción esto de cada uno. Eso es lo que puedo entender yo. Número 2, Elisha le dice a su criado, ve y lleva mi bordón, o el palo, o el bastón, y lo pondrá sobre la cara del niño. Es decir, como si el bordón fuera algún tipo de especie mágico, o algo así, o algún tipo de, no sé. Por eso es que el ser humano tiende a adoptar costumbres ajenas, ídolos, amuletos, un sinnúmero de cosas. Esta situación la veo un poco encajada, eso, como que toma mi palo y vete y ponlo sobre el niño a ver qué es lo que va a pasar. Fíjate que no pasó nada, no pasó nada. Vemos como el resultado del bordón es inútil. Esto es como la especie de amuletos que no funcionan. Así que aquí hay muchos escenarios, aunque lo dejaré esta incógnita a cada uno de ustedes. Vuelve y se repite la frase que le dijo Elisha a Eliyahu cuando fue arrebatado. Por se la dice el rey de Israel a él cuando baja a verlo. Al parecer Elisha estaba en una especie de cuarto o una recámara. Tenga presente que hay dos nombres iguales, uno para la casa de Yehuda y el otro para la casa de Israel. Y Joash o Joás se ve de como que estos nombres a veces son similares. Y sí hay un nombre en la casa de Israel y hay otro nombre similar en la casa de Yehuda. Vemos que en el 25, Joash retoma las ciudades y vence 3 veces según la profecía de Elisha, que le da en la recámara, sobre el arco y la flecha. Y deben de tener cuidado en este libro de los reyes de Malajín, porque hay una dinámica muy buena entre lo que pasa en el sur y lo que pasa en el norte. Y se habla también de sucesos que son contemporáneos, que al mismo tiempo que están pasando en el sur con Yehuda, pasa también en el norte con el reino de Israel. Vemos que el capítulo 14, versículo 4, que aunque se levantaba un rey que hacía lo recto, no eliminaba los altos, y el pueblo seguía las costumbres de seguir adorando con incenso en lo alto y a Baales. Por eso es bien importante mirar bien esto de las costumbres, porque las costumbres nos pueden llevar al exilio, o sea, lejos de las leyes del Creador. Y esto fue lo que desató para que fuera vencido este rey de Yehuda delante del rey de Israel, que seguían adorando a Baales, aunque haya hecho un poco de justicia. Y vemos que Joash, rey de Israel, venció a Amaziyahu, o a Amasías, rey de Yehuda. Pero ¿por qué lo venció si fue de buen visto delante del Creador? Pero se dice que no andaba en los caminos de su padre David. Algo bien interesante que hizo este rey de Yehuda, Amaziyahu, fue que mató a los que le dieron muerte a su padre, rey de Yehuda. Aunque no andó en los caminos de su padre David, pero hizo cosas que le agradaron al Creador. Fíjense que siempre van a haber personas que aunque no hagan completa la justicia, pero van a haber cosas que le agradan al Creador. Y no por eso significa que estén mal, somos seres humanos. Pero algo bien interesante es que hizo según la Torá, cuando mató a los asesinos que mataron a su padre. No mató a los hijos de estos, sino que hizo conforme con la Torá. Dice, no dio muerte a los hijos de los asesinos conforme a lo que está escrito en el libro de la Torá, donde el Creador mandó a decir, a los padres no se les dará muerte por la culpa a los hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa a los padres, sino que cada cual se le dará muerte solamente por su propio pecado. O sea, los padres no llevarán la iniquidad de sus hijos, ni los hijos la de los padres, cada cual llevará su propia iniquidad. Así que me pareció algo bien interesante que este rey hiciera algo justo, pero no quitara
los lugares altos. Y esto fue algo que desató la pérdida, ¿verdad? Una pérdida grande contra el rey de Israel cuando se encontraron. Así que son cosas que uno dice, vaya, qué interesante, ¿no? Pero por otro lado uno dice, eso es lo malo de seguir las costumbres que no están sujetadas por la Torah. Nos pueden llevar al desvío. Seguimos con la ronda con Ilian por si tiene algo más que decir sobre esta chapter. Adelante, Ilian. Shalom, gracias. Bueno, primeramente vemos que este relato aquí se habla de la última profecía de Eliseo. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías, o sea, su maestro fue Elías y Elías es un profeta mayor. A Eliseo también se le atribuye muchos sucesos milagrosos, o sea que Eliseo no era cualquier persona. Yo pienso, personalmente creo que independientemente si uno viva largos años o muere en la juventud o incluso niños que mueren sin ni siquiera haber aprendido a caminar, yo creo que esos son misterios del Creador y yo creo que esa persona cumplió su propósito aquí en la tierra. Hay personas que su propósito es nacer y morir rápido y otro su propósito es tener una larga vida y hacer muchas cosas durante ese trayecto de años. Y vemos que yo entiendo que Eliseo en los años que tuvo de vida, él cumplió su propósito, el propósito que el Creador le tenía a él. Vemos que aquí él predice que el rey Joás, rey de Israel, iba a derrotar 3 veces a los sirios. Vemos que verdad que este rey va donde él a buscar consuelo y buscar palabras que lo alentara, y vemos que Eliseo le manda a hacer algo el cual el rey no hizo conforme a lo que él entendía que él tenía que hacer. Y vemos que Eliseo se molesta, como que, ¿por qué le diste 3 veces? ¿Por qué no le diste 5 o 6 veces? Como es una reacción molesta y decepcionante de que el por qué Joás no hizo conforme a lo que él pensaba que podría hacer. Y esto es algo que muchas veces nosotros también inconscientemente hacemos. A veces nos molestamos por cómo actúan o hacen las otras personas porque no lo hacen como uno quisiera que lo hubieran hecho. Y hay que entender que todos somos diferentes, todos pensamos de diferente manera. Muchos tenemos diferentes niveles de entendimiento de las escrituras, y no porque yo a lo mejor tenga mayor entendimiento voy a querer o voy a pensar que la otra persona va a actuar de la misma manera cuando esa otra persona no tiene ese mismo entendimiento que yo tengo. Y yo veo este relato como algo así, como que veo cómo Eliseo se molesta cuando ve que el rey solamente da 3 flechazos, y cuando él a lo mejor lo hubiera querido, hubiera entendido, o él mismo hubiera hecho más de 3 flechazos. Entonces, pues, obviamente, pues, Eliseo no se puede poner en el nivel del rey porque él era el profeta, no el rey. El rey fue el que fue donde él, no Eliseo con donde el rey. Entonces, es bien como gracioso e irónico, ¿verdad?, la reacción de Eliseo en este relato. Otra cosa que también puedo sacar, ¿verdad?, de este relato es que muchas veces las personas que están en este lecho de muerte, ¿verdad?, acercándose a sus días, acercándose a terminar, siempre hay algo que decir. La persona que está en su lecho de muerte siempre tiene algo que expresar, tiene algo que comunicar, y es de costumbre siempre visitar a esta persona que a lo mejor visitarla para escuchar qué tiene que decir. Muchas veces son palabras sabias, muchas veces son palabras de arrepentimiento, muchas veces son palabras de
de agradecimiento por la vida que tuvo. Y nada, es algo que deberíamos de verdad seguir haciendo, siempre buscar la manera de acercarnos a ese familiar o a ese amigo que quizás sabemos que está en sus últimos días y a lo mejor quisiera decirnos algo, o simplemente nosotros también estar ahí en ese momento para acompañar y que se sienta que no está solo en ese momento de despedida. Otra cosa que me llama mucho la atención, que mencionaste, y es que este rey intentó hacer lo bueno, o sea, buscó la manera de hacer lo recto, pero de igual manera no quiso derribar, o sea, no derribó los altares, no prohibió el hecho de que hicieran ritual y cosas en lugares altos. Y yo pienso que quizá no lo hizo por falta de coraje, por falta de miedo a que el pueblo se rebelara contra él, y fue muy permisible en ese aspecto, y eso lo afectó, o sea, lo perjudicó. Y es algo que a veces nosotros tenemos que aprender, de que independientemente de que tengamos miedo o lo que sea, siempre tenemos que ser valientes y ir en contra de todo lo que al Creador le desagrada, independientemente si se van en contra de uno o lo que sea. El Creador está con nosotros, o sea, no debemos de tener miedo. Si entendemos que estamos haciendo lo recto y lo que al Creador le agrada, el Creador nos va a proteger de cualquier cosa, y no tenemos que tener, ¿verdad?, miedo, sino que debemos de confiar en el Creador. Y aquí vemos que pues este rey, a pesar de que, ¿verdad?, buscaba la manera de hacerlo recto, falló en eso, y eso le trajo consecuencias. Y también el hecho de que solamente castigó a los padres, no castigó a los hijos, que eso es algo que muchas veces hemos repetido, que nadie carga los pecados de nadie, cada quien es responsable de sí mismo, no hay nadie que vaya a morir por los pecados de uno. Y aquí pues claramente vemos, ¿verdad?, ese ejemplo, y es algo que debemos de tener siempre presente, de que nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas que hacemos y arrepentirnos de lo mal, verdad, de lo que tengamos conciencia de que hemos hecho mal, y cambiar. O sea, porque una cosa es hacer algo malo, arrepentirse y seguir haciéndolo, repitiendo la misma conducta, pues ya ahí no hay arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino viene con el reconocimiento de que hiciste mal y con el acto de cambiar la conducta. Y nada, eso es lo que quería añadir sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Definitivamente es un detalle que debemos de tener presente. Nadie puede morir por otro, cada quien morirá por su propia maldad, y eso es algo que se viene repitiendo desde la Torá. El Creador lo deja saber. Aquí el mismo rey hace actos sobre eso, o sea, y recalca bien como está escrito en la Torá, porque él se dejó llevar por eso. Él dijo, no voy a matar a los hijos por los pecados de los padres, o sea, como está escrito. Entonces, nadie muere por los pecados de nadie, así que es como un dato tenerlo presente. Sigamos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poquito en lo del versículo 18, cuando el profeta le dice que tome flechas, y él tomó sus flechas, y luego le dice golpea la tierra, y él golpeó 3 veces y se detuvo. Sin embargo, vemos a Elisha que se enoja con él y le dice si hubiese golpeado 5 o 6 veces, entonces hubiera batido a Aram hasta exterminarla, pero solamente fueron 3 veces, y luego de eso pues muere Elisha. En este comentario que yo tengo aquí de una Tanakh, ¿qué sucedió que él golpeó solamente 3 veces y debía haberla golpeado más? No hay una explicación en sí de qué número él hubiese hecho primero, sino que dice que Elisha le había dicho que arrojara flechas hasta el suelo sin decirle la cantidad,
Entonces, lo que ocurría aquí era que Joash debía haber continuado hasta que el Naví o el profeta le dijera que parase. Según él seguía tirando y no había una señal del profeta para que pare o que continúen, él paró sin escuchar ninguna instrucción antes de parar, y debía haber escuchado que parase o que se le acabasen las flechas. ¿Por qué? Porque esta acción que le ordenaba el Naví era de una señal muy significativa de lo que iba a ocurrir. Entonces, volviendo a esa narrativa, pues entonces él paró cuando, pues él tiró 3 flechas y paró, sin esperar que el Naví le dijera o el profeta le dijera, para. O sea, aparentemente él tenía que esperar las instrucciones del Naví o que se le acabasen las flechas. Él no podía parar sin ninguna instrucción previa o que se le acabasen las flechas. También me llama la atención aquí que cuando muere Elisha, dice que habían unas hordas de Moab. Hordas quiere decir en unas multitudes que entran violentamente, sin disciplina. Estas hordas, estas muchedumbres que entraron violentamente eran de Moab, entraron al país al comenzar el año. ¿Qué ocurre? Sucede que uno de los que estaban enterrando un hombre, ese hombre aparentemente era de la casa de Israel, era no sé si era de Judá o de Israel, dice aquí que vieron la horda, ellos se asustaron al ver esa muchedumbre y arrojaron al hombre en la tumba de Elisha. O sea, por evitar a la muchedumbre, ellos tiran al hombre en la tumba de Elisha, y dice que sucedió que cuando este hombre tocó los huesos de Elisha, revivió y se paró sobre sus pies. Aparentemente ocurre un milagro, digo yo, por decirlo así, pero había un propósito, había quizás un mensaje en esto. Entonces, Hazael, rey de Aram, como había oprimido a Israel todos los días de Jehoahaz, y dice que se complació el Eterno de ellos, se apiadó de ellos, y les tuvo consideración a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlo ni los expulsó de delante de él hasta ahora. Muere este rey, Hazael, de Aram, y reinó Ben-Hadad, su hijo, en su lugar. Entonces vemos que luego de esto se habla en el 14, que dice, pero los hijos de los que habían matado no les dio muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moshe, que ordena el Eterno diciendo, no serán muertos los padres por causa de los hijos, ni los hijos serán muertos por los padres, sino que cada uno por su pecado será muerto. Entonces, a raíz de que el Eterno no los destruyó, pues entonces sale a relucir, pues ustedes son responsables por lo que hacen, o sea, los hijos no van a sufrir el pecado de sus padres o viceversa. Pues nada, esto es lo que quería añadir porque me llamó mucho la atención. Primero, el detalle de las flechas. Segundo, el detalle del hombre que revive. Y tercero, que ellos proclaman sobre la ley de Moshe, no serán muertos los padres por causa de los hijos. Que muchas personas pues creen que sí, que posiblemente pues que el Eterno los exterminó porque estaba considerando el pecado de los padres, pero aquí vuelve y se reitera eso de que no es así, según lo que le había dicho a Moshe. Pues gracias, eso es lo que quería comentar, gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Sí, definitivamente vemos a lo largo del capítulo que ellos son prácticamente destruidos delante de los hijos de Israel, pero sí, vemos que ellos siguen adorando, siguen teniendo estas costumbres de adorar a estos Baales en los lugares altos y no son derribados y no siguen, claro, como el ejemplo de su padre David, que David solamente servía al Creador nada más. Estos siguieron los ejemplos de sus padres prácticamente. Sí cambiaban algunas otras cosas, pero como que casi siempre que leemos los Reyes dice, pero no derribaron los lugares altos. Y eso es algo bien importante. Los lugares altos donde se hacían sacrificios, a Baales y un sinnúmero de cosas. Y esta parte es bastante interesante. Seguimos con Jonave. Gracias. Adelante, Jonave. Pues mira, yendo en la misma línea, ¿verdad? De esa porción, porque simplemente me apasiona la claridad que nos da para entender la Torá.
Me gusta mucho este tema, ya que derrumba ideas y creencias erróneas sobre la Torá, ¿verdad? Y su significado. Aquí podemos comprender varias cosas, ¿verdad? Y uno es que cada hombre es responsable de su error y su transgresión. Y la gente me dice, pues entonces, ¿qué tú defines como transgresión, verdad? Pues esa transgresión, ¿verdad? Es la de los mandamientos que el Creador le dio al pueblo de Israel cuando pacta con ellos. Como pudieron apreciar, lo que conocemos como pecado en español, en realidad tiene más de 20 palabras para referirse a ello en hebreo. Pero en simple verdad el significado es que las transgresiones o el error, ¿verdad? Yo estaba leyendo que una de las, ¿cómo se dice eso? El translation perdonen que lo diga en inglés, pero es que se me olvida siempre en español, de pecado, ¿verdad? Del hebreo al español. Una de ellas es errar al blanco. Que tú dices, ¿cómo es eso de errar al blanco? Bueno, pues que haces algo, pero fallas. O sea, estás tratando de hacer algo, pero fallas. O haces algo que no debes de hacer, ¿verdad? Y fallas en el intento. Punto. Entonces, básicamente para el judío, errar o transgredir es romper el pacto que hizo en el monte Sinaí con su creador, ¿verdad? Y las personas me dicen, pero es que tienen que ser salvos, necesitan salvación. Y ahí volvemos, y esto lo aclara. ¿Salvación de qué? O sea, no necesitamos ninguna salvación en cuanto a este tema, porque el texto te está diciendo que cada individuo va a responder por sus transgresiones o sus errores ante el Creador, ¿verdad? Y otra cosa es que siempre el Creador nos da, tenemos esa teshuva, ese retorno a volver, ¿verdad? Levantarnos de lo que hicimos mal y que el Creador nos reciba y nos perdone. O sea, es algo entre el Creador y el ser humano, ¿verdad? Transgresión, errar, ya podemos entender claramente cómo esto derrumba las ideas de otras religiones en cuanto a este tema, ¿verdad? Y habiendo dicho eso, para las personas que llegan aquí en busca de conocimiento o entendimiento, esto es una de las cosas más básicas que tiene que entender, ¿verdad? Esta información o te deja igual o simplemente te va a abrir los ojos a las realidades de la Torah, ¿verdad? Y te va a encaminar hacia donde tú debes de ir. Y pues nada, eso era lo que quería decir. Gracias, Jonabé. Gracias por el aporte. Y en resumidas cuentas, como nos dice las palabras de la ley, la bendición y la maldición, nosotros escogemos. Así que hay dos caminos, está el seguir la Torá y no seguirla. Y si nos pasa cualquier situación en el camino, cualquier situación que a lo mejor no era la que estábamos esperando, miren, está la Torá, que es para volver otra vez, retornar a los caminos. O si hay algo que hayamos hecho no a sabiendas, miren, está la Torá para volver y retornar a los caminos. Así de sencillo. Suena sencillo y es sencillo, pero para muchas personas tal vez se le puede hacer muy complicado según el camino de la vida, lo que haya pasado, las experiencias y pues, el montón de costumbres que tenemos encima. ¿Qué dirán mis papás? ¿Qué dirán mi esposa? ¿Qué dirán mi esposo? ¿Qué dirán de mí? Yo no quiero quedar mal, yo quiero seguir, pues, y el pensar en lo que dirán, pues, muchas veces nos quedamos, entonces, o seguir a los hombres o seguir al Creador. Tú decides. Entonces, no podemos andar en dos pensamientos, en el pensamiento del hombre o en el del Creador. Así que es algo como para reflexionar. Bueno, pues seguimos entonces con la lectura de Shemuel, capítulo, el 11. Voy a cambiar aquí la traducción, un momentito, es un poco más agradable el oído. Dice, Shaul derrota a los amonitas. Un hombre llamado Nahas, jefe de los amonitas, se preparó para atacar la ciudad israelita de Jabes Galat. La rodeó con su ejército, pero los habitantes de la ciudad le mandaron a decir, no queremos guerra,
preferimos hacer un arreglo contigo, aunque tengamos que ser tu esclavo. Nahal le contestó, acepto el arreglo, con la condición de que me dejes sacarle el ojo derecho a cada uno de ustedes. Así me burlaré de todo Israel. Los representantes de Jabes Gilad le pidieron un plazo de 7 días para enviar mensajeros por todo Israel a pedir ayuda. Se comprometieron a rendirse si nadie venía en su ayuda. Cuando los mensajeros dieron las malas noticias a Gibea, que era donde vivía Shaul, toda la gente comenzó a llorar a gritos. En ese momento Shaul volvía del campo donde había estado preparando el terreno para la siembra y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué llora? Cuando le contaron lo que pasaba en Jabes, el espíritu del Creador vino sobre él y Shaul se enfureció. Tomó entonces a 2 toros y los partió en pedazos. Luego envió mensajeros por todo Israel con los pedazos de los toros y con este mensaje, así despedazaré el ganado de quienes no se unan a mí y a Samuel en esta guerra. El Creador hizo que los israelitas se llenaran de miedo, así que todos se prepararon para la guerra. Cuando Shaul los contó, eran 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Yehudá. Entonces mandaron a este mensaje a los de Jabes Galad. Mañana al mediodía llegaremos para librarlos de los amonitas. La gente de Jabes se puso muy contenta al recibir este mensaje. Pero los amonitas los engañaron diciéndoles, mañana nos rendiremos y ustedes podrán hacer con nosotros lo que quieran. Al día siguiente, Shaul dividió su ejército en 3 grupos. Cuando ya estaba para amanecer, atacaron el campamento de los amonitas. La batalla duró hasta el mediodía, y los israelitas mataron a muchos de ellos. Los amonitas que quedaron vivos huyeron cada uno por su lado. Entonces Shemuel dijo al pueblo, traigan a los que se burlaron de Saúl. O sea que prácticamente traigan a esos que dijeron que como que este va a ser nuestro rey para matarlo. Pero Shaul dijo, por esta vez no vamos a matar a nadie, porque hoy el Creador nos ha librado de nuestros enemigos. Luego Shemuel le dijo a la gente, vengan, vamos a Gilgal, hagamos una fiesta, pues ya tenemos rey. Toda la gente se fue a la fiesta y allí le presentaron al Creador ofrendas de paz. Bastante interesante esta lectura. Disculpen si hay unos errores de traducción, aparentemente sí. Voy a dar rapidito unos puntos importantes de esta lectura. Vemos aquí que la primera victoria de Shaul fue con los amonitas, es decir, cómo Shaul alentó a estos debido a la amenaza de estos amonitas sobre la ciudad de Yabesh Gilad. Al parecer habían provincias o pueblos aún dentro de Israel donde estaban siendo sometidos bajo el mando de otros pueblos. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Cuando el pueblo le cuenta sobre lo sucedido a Shaul, que Shaul pregunta el por qué lloran, este relato me acordó un poco el relato de Shimshón, que dice que el espíritu del Creador se apoderaba de él y venía una fuerza sobrehumana. Así que aparentemente eso es lo que se presentía, ¿no? Que cuando el espíritu se apoderaba de él venía una fuerza sobrehumana. Y eso es lo que pasaba también a Chinchón. Así nos deja saber este versículo 6. El espíritu del Creador se apoderó de Shaul y se encendió en ira. Vemos cómo Shaul y Shemuel levantaron un ejército de 300,000 sobre Israel y sobre de Yehudá, 30,000. El pueblo de Yabesh Gilad le extendieron como una trampa diciéndole que al próximo día, o sea, que le dieran un plazo de unos días que ellos se iban a rendir. Pero lo que no sabían esto es que iban a recibir la pelea de su vida. Y así mismo fue, los amonitas recibieron la pelea de su vida, así los libró Shaul y Shemuel de mano de los hijos de Amón. Estos hijos de Amón me imagino que estaban relax esperando ver el sometimiento de este pueblo, ¿no? Y no se esperaban lo que se le venía. Es por eso que cuando alguien no espera un golpe, el golpe es más fuerte que cuando tú lo esperas. Así que eso fue lo que le pasó a los hijos de Amón. Le iban a dar muerte a los que habían dicho, este es el que va a reinar sobre nosotros, pero el mismo Shaul no quiso darle cabeza como que al tema y celebrar la victoria. Luego de eso vemos cómo Shemuel se va, le dice al pueblo para irse y discutir los asuntos de la monarquía, o sea, es decir, preparar las estipulaciones del rey y del pueblo. Interesante, ¿no? Esto cada vez se va a poner mejor una vez sigamos continuando con esta lectura. Vamos a seguir con la ronda con Ilia. Adelante, Ilia. Gracias. Es bien interesante porque este amonita
él ni siquiera quería hacer pacto con los de Galat. O sea, él cuando ellos le mandan a decir para hacer un trato y hacer la paz y entregarse de forma pacífica, él les manda a decir como que pues que se sáquense en un ojo. O sea, prácticamente la respuesta de él fue como que yo voy a hacer con ustedes lo que me dé la gana. Yo no vengo aquí a hacer tratos con ustedes, yo vengo aquí a conquistarlos y haré con ustedes lo que me plazca. Y vemos que ellos, ¿verdad? En cuanto a la respuesta que tuvieron, rápido fueron a pedir ayuda, a buscar socorro. Vemos que el pueblo llora ¿verdad? Porque están temerosos, tienen miedo. Y aquí vemos que Saúl, como bien dice, el espíritu del creador está en él y se aviva. O sea, es como si el creador levantara dentro de él un ánimo de valentía y coraje que lo impulsa a levantarle el ánimo al pueblo y a dirigirlo hacia la guerra. Y es bien interesante porque esto es algo que se ha visto en diferentes tiempos cuando hay guerra, que si el líder de ese ejército es un líder cobarde que no demuestra valentía, no demuestra ese ánimo de fuerza y coraje, el ejército va a temer. Pero en cambio, si el líder, el que los dirige, es una persona que se muestra segura de sí misma, se muestra valiente y eso, pues eso le levanta el ánimo a su ejército. Y hay más posibilidades de que o sea, tengan una victoria. Y aquí en este caso, pues tenemos el hecho de que Saúl se mostró así, más el hecho de que el creador estaba con ellos. Ese es el más que pesa, ¿verdad? Porque es el creador el que le da la victoria a ellos. Sin el creador ¿verdad? No hay victoria. Pero entonces es bien interesante ver esto de cuando se emplea lo del espíritu del creador. Es bien interesante porque esto no es algo que se asemeje a lo que en algunas otras sectas se habla como el Espíritu Santo y ese tipo de cosas, donde la gente se vuelve loca, empieza a moverse de forma extraña, a hablar cosas que no se entienden. No. En el Tanakh, cuando se habla del espíritu del creador, más bien a veces se emplea de una manera de que es un soplo del creador, o otras veces también se ve reflejado en algo como que el creador le da cierta sabiduría, un grado de sabiduría a esa persona. Lo vemos en los salmos también con David, que David le pide al creador de que su espíritu nunca se vaya de él. O sea, porque el creador, ese ruaj del creador posaba por encima de personas que él elegía para darle algún tipo de entendimiento o de fuerza o de valentía, o para dirigirlo, o para darle palabra profética, etcétera. Y no como a lo mejor otras personas puedan creer que no, como que no tiene nada que ver con dar vueltas en un sitio, gritar, pataletear, estar de forma incoherente. Ese tipo de cosas no tiene nada que ver con lo que en las escrituras se habla cuando el creador daba ese ¿verdad? Ese espíritu. Incluso hasta también se puede emplear esta frase, ¿verdad? Este concepto se puede emplear también cuando el creador le da a una persona un don, un dote, que esa persona fuera buena en algo en específico, como cuando están haciendo los instrumentos y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, ¿verdad? Habían personas que tenían esa habilidad de crear, y esa habilidad, eso se lo daba el creador. Y ese tipo de cosas, de conceptos, son las que se apegan a esta, ¿verdad? A lo que se refiere con el espíritu del creador. Y aquí pues vemos que ese espíritu del creador
entra Saúl para avivarlo de coraje y valentía para reaccionar de la manera en que el Creador quería que reaccionara, que era yendo a la guerra, porque estos amonitas vinieron con una prepotencia y con una intención de hacer daño, no de hacer tratos ni nada de eso. Entonces, otra cosa que también me llamó mucho la atención, que lo mencionaste, fue el hecho de Saúl comportarse de una manera bien madura en cuanto a los que murmuraron en contra de él. Él sabía que era un momento donde el pueblo estaba festejando, estaba contento, y no quiso empañar ese momento de alegría por la victoria que el Creador le había dado en contra de sus enemigos con un acto de a lo mejor de venganza. Y yo entiendo que también Saúl no tenía intención de gobernar al pueblo por medio del miedo, sino que ya con esa victoria le dio a demostrar a ellos que él era un buen líder y que el Creador estaba con él. Entonces vemos que al final lo que él propone es volver a renovar ese reinado. O sea, ya él era rey sobre Israel, porque ya el Creador lo había escogido, ya Samuel lo había ungido y eso, pero él quería volverlo a hacer, porque en este momento pues ya todo el pueblo estaba de acuerdo, ya no había murmuración, ya todos se habían dado cuenta de que él era el escogido para reinar. Y nada, eso es lo que quería, ¿verdad?, comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por ese excelente aporte. Definitivamente Saúl tenía muy buenas cualidades, pero también tenía unas cualidades que vamos a ver más adelante, la cual pues bastante penosa y lamentable. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí yo lo que quise hacer fue más bien una analogía de este capítulo con el capítulo 3 de Bereshit, de Génesis. ¿Por qué? Porque el amoní, el nombre es Nahash. Entonces, cuando se lee el capítulo 3 de Génesis, cuando se habla de la serpiente, lo que dice en hebreo es Nahash, o sea, que tenía el mismo nombre de Nahash, serpiente. Entonces, si leemos un poquito, no voy a leerlo todo, sino que en el capítulo 3 de Bereshit dice que la serpiente era la más astuta de todas las bestias salvajes que Elohim había hecho. Y le pregunta a la mujer, ¿realmente dijo Elohim que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín? Y la mujer le responde, podemos comer del fruto de los árboles, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Elohim, no coman y no lo toquen. Pero entonces el 4 dice, la serpiente o la Nahash le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Realmente Elohim sabe que el día que coman del árbol, y habla de los ojos, dice, los ojos de ustedes serán abiertos y serán como Elohim conociendo el bien y el mal. Entonces, ustedes saben la historia de lo que pasó. Entonces, en el versículo 7, cuando entra también Adán en la escena con Eva, con Javá, dice que los ojos, específicamente habló otra vez de los ojos de ambos, fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, coincidentemente, lo que quise hacer fue una analogía, porque este Nahash, si pensamos espiritualmente lo que pasó acá con la serpiente, subió Nahash el amoní y acampó contra Yabesh Gilad. Y le dijo a toda la gente, concierta un pacto, o sea, está hablando de que quería ya un pacto con nosotros, los de Yabesh querían un pacto y le dicen a Nahash, le dicen a esta serpiente, concierta un pacto con nosotros y te serviremos. ¿Por qué? Porque si ven el capítulo anterior, la mayoría de estos hombres fueron los que dijeron, ¿cómo nos habrá salvar Saúl? ¿Quién nombró a este de rey? Y le despreciaron y no le trajeron presente, pero sin embargo Saúl guardó silencio. Pues este mismo grupo es que va donde Nahash y le piden, concierta un pacto con nosotros y te serviremos. Pero dijo a ellos Nahash el amoní, y les dijo esta condición para hacer un pacto. Concertaré un pacto con ustedes, arrancando a cada uno de ustedes el ojo derecho. O sea, ven, yo estoy viendo una analogía espiritual aquí, cómo iba a entrar esta gran transgresión al pueblo,
el ojo derecho, a fin de poner deshonra sobre todo Israel. Y entonces ellos con todo y con eso le contestaron, déjanos un plazo de 7 días para que enviemos mensajeros por todos los confines de Israel, y si no hubiese nadie que salve, entonces saldremos a ti. O sea que como quiera sobrepasaron la autoridad de Saúl, ni lo consideraron tan siquiera. Dicen, si no hay nadie, entonces volvemos hacia ti. Y así llegaron estos mensajeros a Saúl y le refirieron estas palabras, pero cuando alzó todo el pueblo que vio que alzó la voz y lloró. Pero entonces Saúl, que venía del campo tras las vacas, aquí otra vez me transporto al libro de Bereshit, cuando viene Adán, que estaba sobre el huerto. Dice Saúl que venía del campo tras las vacas, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Entonces le contaron las palabras de la gente de Yabesh. Y aquí sucede que inspiró un espíritu emanado de Elohim a Saúl cuando oyó las palabras aquellas, y se enardeció su ira en gran manera. Y asimismo toma una yunta de toros, lo cortó en pedazos, se envió por todos los confines de Israel por mano de mensajeros, diciendo a quienes no salieres detrás de Saúl y detrás de su ganado. Y entonces esto hace que el temor del Eterno caiga sobre el pueblo, y ellos salieron como un solo hombre. Y entonces, y los contó en Beset, y fueron los hijos de Israel, y contaron 300,000, y los hombres de Judá 30,000. Y entonces enviaron estos emisarios. Entonces, él le dice, mañana al calentar el sol, ustedes tendrán salvación. Aquí vuelve a salir el tema otra vez de la salvación. Y vinieron los mensajeros y se lo comunicaron. Quiere decir que fue al otro día que dispuso a Saúl el pueblo en 3 cuerpos de ejército, entraron dentro del campamento a la Moní, y la hora de la vigilia matutina atacaron a Amón hasta la hora que caliente el día, y los sobrevivientes fueron dispersados de tal manera que no quedaron de ellos ni 2 juntos. Entonces ahí el pueblo le dice a Samuel, ¿quiénes? Le dice el pueblo, entonces dijo el pueblo a Samuel, ¿quiénes son estos los que decían que Saúl ha de reinar sobre nosotros? Denos esos hombres y los vamos a matar. O sea que ellos habían confundido también al pueblo con esas palabras. Pero dijo Saúl, no será muerto hombre alguno. O sea que él obró misericordia otra vez. No será muerto hombre alguno, porque hoy ha realizado el Eterno salvación en Israel. Entonces quiere decir que aquí Saúl se mostró al pueblo como era ese, pero ellos lo vieron, tuvieron que verlo en acción en función de un tipo de salvador, un tipo de tal como se puede explicar, como un Mashiach, y para que ellos pudiesen entender que ese es el que había escogido el Eterno. Y entonces nada, yo hice esta analogía porque me pareció muy interesante espiritualmente, esta palabra Nahash, con el Nahash de Génesis. Entonces, cómo a través de la primera Nahash entró esa transgresión, y a través de Saúl, cómo se pudo evitar que el pueblo pudiese caer otra vez en otra transgresión. Entonces, sí, pues él demuestra que sí, que es el escogido en ese momento para salvar al pueblo de Israel. Pues nada, eso es lo que quería aportar. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese dato, bastante interesante. Y sí quiero aclarar que eran 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Yehudá. Hay ciertas traducciones que tiran nombres erróneos, y me tuve que meter un poquito más y para dar esa corrección. No sé si alguien de los que está por Telegram quiere dar algún aporte sobre esta lectura. Yo quería agregar algo, aportar algo al respecto de la lectura. Es en relación al miedo. Es interesante cómo acá juega un papel fundamental. Tanto el miedo que tienen ellos hacia Nahash, como el miedo que luego sienten hacia las palabras de Shemuel, enviadas por los mensajeros, cuando, entre comillas, amenaza, diciendo que quien no acompañe pues en la defensa de los hijos de Israel sufriría consecuencias. Entonces el miedo acá veo que juega un papel importante.
En primer lugar, dice que el espíritu, el Ruach, o el espíritu del Eterno, se apodera de Shemuel. Y hay algo interesante acá, porque dice que como que se apodera, se llena de ira. Y esto es interesante porque muchas veces creemos o consideramos que la persona que está en un estado de, entre comillas, santidad, que es la palabra correcta, la correcta sería justicia, es una persona que debe dejarse hacer daño por los demás, que debe dejarse la famosa frase de coloca tu mejilla a la derecha, a la izquierda y esto. Acá dice que él se llenó del espíritu del Eterno y la ira. O sea, entonces hay una ira, no podemos, las palabras muchas veces proféticas no deben ser moralizadas, sino que en este caso la actitud que él toma, en este caso relativizada, no podemos decir que la ira sea buena o mala, porque la ira es ira, y en un caso será positiva, en un caso será negativa. En este caso como un instrumento, ¿no? El cuchillo no es bueno ni malo, sino que yo hago con el cuchillo lo que puedo matar o puedo picar para comer. En este caso se llenó de ira y esta ira fue utilizada positivamente. Creo que esto nos llama a nosotros también a la reflexión para que el celo de la casa o el celo de la Torah, el celo por guardar los mandamientos también nos puede llenar de ira, y esta ira bien manejada, porque fíjense que al final tuvo misericordia para cuando dice que aquellos que se burlaban del reino de su reino, ¿no? Entonces ahí él supo manejar tanto la ira como la misericordia, sin dejar por ello que se incumpliera o se abusara o no se respetaran los mandamientos de la ley, de la Torah. Algo también que veo interesante es que cuando él manda a los mensajeros a que dice que no esté con Shemuel y con Saúl, será como se ha hecho con estos bueyes, con estos animales, con este buey. ¿Cómo es posible que él haga esta declaración, tomando en cuenta que los demás israelitas también pudieron haberse defendido y no permitir que él hiciera esto con los animales? Entonces, acá el espíritu del Eterno también influyó para que ellos sintieran temor, porque de no ser así, ellos pudieron haberse rebelado y decir, ok, nos está amenazando, no, nosotros también somos de hecho, en total fueron 300.000. Si todos se hubiesen unido en contra de Saúl, él no hubiese podido hacer nada en contra de los animales. También puede interpretarse, esto lo estuve meditando, se puede interpretar como que, no sé, quizá, como que no necesariamente Saúl, porque no veo que está tácitamente así escrito, no necesariamente Saúl iba a hacer lo que hizo con los animales, sino que quizás el temor de ellos se dio porque los animales iban a morir sin por ellos no estar con Saúl. Es decir, no necesariamente Saúl tenía que ir y matar a los animales, sino que quizás por ellos no estar con Saúl y con Shemuel, sus animales iban a morir. Y quizás en ese sentido, por eso ellos se atemorizaron, es decir, la mano del Eterno está con Shemuel, está con Saúl, nuestros animales van a morir. Podría también ser sinónimo de que no vamos a tener alimentos. Y entonces debemos estar por eso con Saúl, como una señal de que el Eterno está con él, y por eso debemos seguirle. Por último, veo que Saúl es sinónimo también de unidad. Ellos se oponían, había luchas, algunos estaban a favor, otros en contra del reino de Saúl, pero es cuando vencen, gracias a la unidad del rey, el rey logró mantener en todas las tribus, que ellos como que terminan de quedar convencidos. Entonces, creo que acá se puede presentar en nuestra vida particularmente eventos en los que a nivel familiar, para los que mantienen una vida judía
no de manera solitaria, sino familiar, se podía presentar el hecho de que hay momentos en que se dude al momento de cumplir la misma. Y si el líder no motiva a la familia, si el líder no motiva a la familia a cumplir esa misma, muy probablemente los demás también van a seguirle y van a caer. Entonces yo creo que acá también debemos ser como Saúl, es decir, mantener la unidad y el liderazgo en la familia, de manera que, sobre todo cuando la misma es muy difícil de cumplir, si el líder la cumple a pesar de los sufrimientos que pueda traer, entre comillas sufrimiento, que pueda traer ese cumplimiento, los demás que dudan cuando vean eso también le van a seguir. Gracias. Gracias, Isaac, por el aporte. Excelente aporte que has dado. Y fíjate, la acción que realizó Saúl también pudo haber pasado por medio de otra cosa, es decir, no por medio de un ganado. O sea, el hecho de que haya partido los bueyes por la mitad y decirle el que no asista a Saúl y a Shemuel en esta batalla, así va a pasar con el ganado, pudo haber también pasado de otra manera. La idea es que le iba a pasar algo mal al pueblo por no acudir a ellos. Recordemos que está la bendición y la maldición. Es decir, estas son acciones que se toman para darle como una advertencia al pueblo de que si no va, esto es lo que va a suceder. Y la mano del Creador iba a hacer que eso sucediera. Como pasó con David, cuando lo del censo, lo vemos en montones de ocasiones que pasan un sinnúmero de cosas, hambruna, enfermedad, plaga, y un sinnúmero de cosas. Así que sí, lo más bien es eso, que la mano del Creador estaba a favor de Shemuel y Saúl en este asunto, y quien no fuera iba a tenerse las consecuencias. No sé si alguien más quiere dar algún aporte adicional. Sí, yo quería comentar en algo que Isaac dijo de la unidad, que vemos como Saúl trató de unificar al pueblo al final físicamente, pero también vemos, yo veo otra cosa también, que dentro de las conciencias de este pueblo posiblemente ya había una división, o sea, tuvieron que aceptar a Saúl, pero se ve ese reflejo a través de los otros reinados, como el pueblo como que se divide cada día más hasta que llega a una división total. Como yo lo veo hoy en día, yo veo eso reflejado en los pueblos. Hay elecciones, hay gobernantes, y siempre hay una división de pueblo, pero hay uno que va a tener que gobernar. Entonces vemos cómo esto de la unidad realmente, yo te diría que puede ocurrir a nivel físico, pero ¿qué ocurre a nivel colectivo en la conciencia de las personas? Hay realmente una unidad, como dice la Escritura, que ellos se unieron como un solo hombre. Entonces, mi pregunta sería, esto es una pregunta, ¿verdad?, retórica o quizás para darle un seguimiento espiritual o mental. ¿Hasta qué punto, qué tiene que ocurrir para que el ser humano sea uno? Yo lo que puedo pensar es que la Torá es la que nos hace uno, y posiblemente esa conciencia del Mashiach es lo que nos va a traer a esa conciencia unificadora con la Torá. Pues nada, esto fue un pensamiento que quise quizás abundar en eso un poquito de la unidad. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese pequeño aporte. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chao a todos. Chau a todos. A todos. Chao a todos.